¿Ya? Así que yo veo a mis alumnos, algunos en short ahí que tenían muy sport, como si estamos en invierno, ¿no es cierto? Que eso Miguel en Santiago está botada hasta carrera, el temporal y con el frío. No. ¿Cómo están? ¿Tiquitaca o no? No, de nuevo. No, tampoco voy a pasar todo de nuevo. Una vuelta, ¿ya? Y ahí seguimos con los cuadros que puse. Espero que haya venido más, porque no lo subí a lo que viene después no lo subí a la plataforma y no lo publiqué. Recuerden que tengo que subir a la plataforma una ayuda a la docencia, porque es subirlo todo, para eso está la asistencia. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la cápsula suprarrenal se dividía en dos zonas, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La médula es la que está, como dicen los cabros chicos, para adentro y la corteza está para afuera. ¿Ya? Pero no me pongan a hacer una prueba. La periferia está la corteza y la médula está en el espesor, ¿no es verdad? Ahora aparece ahí la consistencia y el color. En la corteza veo que es amarillenta, ¿no es cierto? Y más bien es firme. Y la médula es más bien blanda y es friable. E inclusive le hice un recuerdo de que, recuerdo no puede ser. Recuerdo para los antiguos que vieron el aparato digestivo. Y les dije que el hígado también es friable. Es cierto que tiene consistencia firme, pero que se aguanta un cuerpo flexible. Algo así les dije la semana pasada. Después tenemos la función de las médulas. Ya, en el caso de la médula, ya sabíamos cuáles eran las hormonas que sintetizaban la médula suprarrenal. Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Ahora, el estímulo para que se cree todo esto viene desde la adenohipófisis, ¿verdad? Porque ahí se sintetiza la hormona que estimula la secreción de las hormonas de las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Y hablamos de la parte nerviosa que a mí aquí no me interesa. A mí lo único que me interesa es que usted se aprenda la parte hormonal. Entonces tenemos lo que se secretaba, ¿no es cierto? La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, aunque en menor proporción la dopamina. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas? Nos cuenta el estado de alerta y prepara el cuerpo para varias maneras para la actividad física. Y es lo que yo les decía en el laboratorio que recibo el orden en la puerta o que había un terremoto y todo apretamos. Se dilatan las pupilas, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Uno empieza a hiperventilar, todos nuestros sentidos se agudizan, para decir, todo el organismo se prepara para, comillas, la acción. Esa es la idea. Ahora, ¿qué tenemos en la corteza suprarrenal? Tenemos glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales. Acá, en los glucocorticoides, ¿se acuerdan de las hormonas que teníamos ahí? ¿Tienen buena memoria? Hablé de Pepe Cortisona, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablé de Corderito, los amigos de Corderito? Uno de los amigos ¿ah? Y enemigo, en el caso de Pepe Cortisona, el enemigo, el competidor por llenita, ¿no es cierto? Bueno, acuérdense de Pepe Cortisona, el cortisol. ¿Ya? Y por ende, ojo, la cortisona también existe. ¿Ya? Y hay otro más, son tres en realidad. ¿Ya? Y a nivel de los, como dice que regulan el metabolismo de la glucosa y otros combustibles orgánicos, y a nivel de los mineralocorticoides, que también que regular el equilibrio hidroelectrolítico, vale decir, los iones. Por último, los esteroides sexuales, que tienen varias funciones, el desarrollo y el crecimiento del sujeto, y obviamente la perpetuar la especie, la reproducción. ¿No? Y aquí tenemos el cortisol, ya, la corticosterona, ya, y la cortisona ya no aparece acá, pero yo les garantizo que sí existe. Y después vemos que lo que hace es estimular el metabolismo de las grasas. El catabolismo de las grasas aparece la excreción de las grasas y proteínas. Por lo tanto, tiene que ver con la gluconeogénesis, que es la génesis de la glucosa y la liberación de ácidos grasos.
¿A qué ayuda esto? Al cuerpo que se adapte a la tensión y la prepara. Y para la operación de los daños, vale decir, un proceso regenerativo. En cambio, los glucocorticoides también tienen un efecto antiinflamatorio. De hecho, alguien tiene un familiar, generalmente una abuelita, con artrosis de las rodillas, y anda siempre jorobando que le duelen las rodillas y finalmente terminan yendo al traumatólogo para que le pongan una inyección de hidrocortisona en la rodilla. ¿No? Tenga cuidado, sus pies hay que estirar. Tarde o temprano más de alguna va a caer en las garras de un traumatólogo para que les infiltren las rodillas. Es muy común, sobre todo mujeres sobre los 70 años, que vayan al médico y que le infiltren la rodilla. Y no es porque fue a pichanguear, porque ella no pichanguea, simplemente es vejez. ¿Estamos? Ya. Y dentro de los mineralocorticoides tenemos la testosterona. ¿Ya? Los esteroides sexuales, y aquí tenemos este de nombre difícil. Miren, dehidroepiandrosterona. De por sí tiene una actividad tenue, no es muy intensa, pero después, en unos procesos bioquímicos, puede dar origen a otros compuestos mucho más potentes como son la testosterona y la hidrotestosterona. ¿Ya? Sería como una materia prima esta para sintetizar las otras. Así que no quedó claro la semana pasada. ¿Ya? Ahora dice, en ambos sexos, los andrógenos impulsan el crecimiento del vello púbico, del vello de las axilas, ¿verdad? De las glándulas, ¿qué dice ahí? Odoríferas, una cosa así. ¿Ya? Y ahí tenemos las glándulas que vamos a ver después en piel y anexo, que son las endocrinas y apocrinas que nos vamos a ver después. Y las glándulas sudoríparas. ¿Ya? Tenemos después el estradiol, que es el principal estrógeno suprarrenal. Ojo, tiene un valor secundario, ¿ya? Particularmente en las mujeres, pero cuando las mujeres dejan de menstruar y dejan de hacer ovulación, son reemplazados por estos niveles que son más bajos, ¿ya? Gónadas. Las gónadas tienen dos funciones. Una, de donde se produce la espermatogénesis y la ovogénesis y sintetizan las hormonas sexuales propias de cada género, ¿no es verdad? ¿Cuál era el valor? La testosterona. Siempre hablamos de la testosterona. Es la única que hay. Por ejemplo, yo ni siquiera la recordé en el laboratorio de la elimina, por nombrar una, que aparece acá en el PowerPoint. Y se les puede preguntar. Por lo tanto, como dice acá, dice, los subproductos endocrinos son las hormonas gonadales, en ellas casi todas son esteroides. Un detalle, ¿ustedes han visto estos TikTok, estos memes que aparecen en el Facebook de repente? Ya estos tipos que hacen competencias por físico-culturismo. Y yo no tenía idea que existen varias categorías, no solo por tamaño y por peso, sino que también por el tipo de desarrollo muscular que crearon. Por ejemplo, existen unos niveles que tienen que ver con físico-culturistas que le llaman físico-culturistas naturales. ¿Ya? Y les hacen examen de duro y parejo porque se supone que ellos no pueden tomar nada que no sea, no pueden inyectarse esteroides, esos son tiki-taka, lo que la naturaleza les dio y les sacaron el mayor partido. Son, al lado de nosotros, claro, son unos tremendos lobos, pero al lado de los otros que usan esteroides son enanos. ¿Por qué digo esto? ¿El uso de esteroides es sano para la salud? No. ¿En el volumen que lo usa? No. Estoy cansado de ver, no solo en las noticias. Es noticia cuando es, el Coleman, que es un monstruo como de 2 metros y fue en Carolina, no sé, como 10 veces, ¿no es cierto? ¿Cómo está ahora? Como muleta, ¿no es cierto? ¿Cómo están las caderas? ¿Cómo están las columnas? ¿Cómo están sus vísceras? Entonces, pero es en la sacó barata para todos los premios que ganó. A lo que voy yo, mucha gente que utiliza esteroides, anabólicos, se muere joven. ¿Por qué? Porque daña el corazón, el sistema nervioso,
el hígado en particular, y le explico cómo queda el hígado. ¿Ah? ¿El cólera? Pero yo no pretendo de profundidad detalles, lo que dije acá, yo no puedo ocultar lo que no he enseñado, solo que para que usted tenga la idea. ¿Ya? Ahora, ahí dice cada óvulo desarrolla, bueno, dice los ovarios secretan sobre todo estradiol, progesterona e inhibina. ¿Ya? Cada óvulo desarrolla su propio folículo que está recubierto por una pared de células granulosas que rodea por una cápsula plateca. Aquí dice propio folículo. En mi época eso se llamaba folículo de Laff y yo se los nombré en el laboratorio. ¿Y quién lo estimulaba? La hormona folículo estimulante que viene de la radiohipófisis. Esta célula sintetiza la androtestosterona, que dice androtenediana, y la TET y las células granulosas se convierten en estradiol. Dice cantidades menores de otras dos estrógenos, estradiol y estrona. Y todas estas de alguna manera median el ciclo ovario menstrual de la mujer. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, otro valor que dice: las paredes de los folículos se vuelven al cuerpo lúteo que secretan progesterona para los siguientes 12 días. ¿Se acuerdan que les decía que preparaban las paredes internas del útero para el aislamiento del nuevo ser? Comillas, cuando usted comenzó a loco. También les hablé del tamaño, ¿no? Pero no sé si lo dije en todos los laboratorios. Un espectro es muy pequeño con respecto al óvulo. ¿Y cuál era la razón? Veo que gasté salida en el laboratorio con las puras. ¿Cuál es la razón por la cual el óvulo es muy... Bueno, no sería injusto, lo dije en algunos laboratorios, no lo dije en todos. ¿Ya? Por los nutrientes. Claro, el espermio masculino, ultra egoísta, lleva energía solo para llegar al óvulo. Deja toda la pena al óvulo, porque tiene que llevar todos los nutrientes para aguantar las primeras semanas mientras se produce el anidamiento y se produce el intercambio a nivel de la placenta. ¿No es verdad? Por eso el óvulo es muchísimo más grande que el espermio. Los testículos cuentan de túbulos seminíferos, ya que producen espermatozoides, las secreciones endógenas sobre la testosterona, los andrógenos y estrógenos, más débiles en el hombre obviamente que la mujer, y la inhibina. Se dan cuenta que no solo tanto la hembra como el macho sintetizan inhibina. ¿Ya? De hecho, la inhibina, a nivel de los túbulos inhibiníferos en el varón, lo sintetizan las células de Sartori. Y voy a estar más adelante, eso ahí abajo está. Dice ahí, la intertricería de Leydig son las que sintetizan, ¿qué? La testosterona. ¿Ah? Y Leydig, ¿cómo lo dice? ¿Ya? Provienen las células Sartori, dice, que forman las paredes de los lóbulos seminíferos e imitan la secreción de folitropina, regula la velocidad de producción del esperma. Eso es lo que hace. Regula la velocidad. ¿Cuántos días se demora en evolucionar desde un ovogonio hasta un espermatocito primario y secundario? ¿Ya? Ahí está donde se produce, lo otro no es tan interesante. Y esto ya lo habíamos dicho. Me imagino que todos saben que son tonos, ¿no? Uno izquierdo y otro derecho que están en la base frontal, la forma que tiene, los ejes, las dimensiones, creo que también se las dije en el laboratorio. El color, sí que no se los dije en el laboratorio, que es blanco lechoso y su consistencia es firme, aunque es ligeramente elástica. Ahí están los pesos, los tamaños, que también se los dije en el laboratorio. Las arterias también las nombré. Eso también lo enseñé. Recuerden la relación, el polo anterosuperior se relaciona con la cabeza del epidídimo, la cola con el ligamento escrotal y con la cola del epidídimo, y el cuerpo del epidídimo se relaciona con el borde posterior superior del testículo. Y esto también lo enseñé. Dije que la androginia, que es este tejido conjuntivo que lo delimita por fuera y forma los tabiques, limitan los lobulillos testiculares, y en cada lobulillo testicular están los túbulos seminíferos. ¿Sí? Y estos túbulos seminíferos confluyen a una zona más densa de tejido conjuntivo que se llama cuerpo de Hymen. ¿Ya? El cuerpo de Hymen es esa zona más gordita que ven ahí. Lo digo porque acá parece que no está el nombre del cuerpo de Hymen, pero esta zona gris, este es el cuerpo de Hymen. ¿Estamos? ¿Cuerpo de? Hymen.
Haikon HIGH More. ¿Ya? Esto así se llama. Y acá. Sí, por favor. Es que profe no se entiende. Ya. Aquí hice. Algo hice mal. Ahí está. Ya. Entonces. Llegan acá al vértice del lobulillo testicular. Ya. Y forman los tubos rectos, que acá tampoco está el nombre. Y los tubos rectos llegan acá en el cuerpo de Highmore y se entrelazan. Si fueran arterias, diríamos anastomosas, no, que no son arterias. Y forman una red que se llama red de testis, que ahí está el nombre. Y después salen de acá del cuerpo de Highmore a través de lo que se llaman conos eferentes para formar acá en el cuerpo del epididimo el conducto del epididimo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de nuevo en el reproductor, así que no les meto mucha profundidad. No. Los ovarios, ya sabemos dónde están, las fosas ováricas, ¿no es verdad? A ambos lados de la excavación pélvica de la pelvis menor, surge mayores longitudinal, que tiene un polo superior, inferior, cara medial, lateral, burla anterior y posterior. Listo. Todo esto ya lo dije. ¿Cuánto pesaba? 6 gramos, 5,5 gramos cada uno. Número y dimensiones. También hay un izquierdo y otro derecho, dije los tamaños, no lo voy a repetir porque lo dije en el laboratorio, me grabaron eso también, las arterias, la uterovárica y la uterina, la vena, obviamente vena uterovárica y la vena plebiana. Y aquí tenemos la cabeza de vaca, ¿se acuerdan? El útero. ¿Se acordó? Acá está el útero, pero no me interesa el útero, lo que me interesa es que recuerde al ovario. Ahí está el ovario. Ojo, aquí está desplegado. ¿Esta es la posición natural? No, esta es. Solo que acá lo traccionaron para poder exponerlo mejor a la vista. ¿Estamos? Y esto que ven acá, que parece la capa de Superman, no mentira, pero una membrana, se llama ligamento ancho, y el ligamento del útero, que después lo vamos a ver con más detalle. No me detengo acá mucho, ya lo hice en el laboratorio, pero sí, ¿se acuerdan de Star Trek, de la nave de Enterprise? Que yo les mostraba la vejiga, el útero y el ano, y por debajo estaba el inicio de la uretra, la vagina y el recto, ¿ya? Bueno, acá lo mismo, pero estamos mirando por arriba. Y por lo tanto, obviamente veo la vejiga primero, acá no veo la vagina porque estoy mirando por arriba. Veo el útero, y veo acá nuestro amigo de siempre que nos hace ir al baño todos los días si Dios quiere, el recto. ¿Estamos? Y lo que están viendo aquí, estas dos membranas que están acá, ¿la ven? El ligamento ancho. Y el ligamento ancho es como el dualén. Tiene doble hoja. Que no me diga que no conocen la marca doble. Se dice que tiene doble hoja. Vale decir, tiene una hoja anterior que es la que usted ve acá. Y una hoja posterior. Rodea la hoja anterior por delante al útero. Y la hoja posterior rodea por detrás al útero. Pero la hoja posterior es la que se evagina hacia atrás y se introduce en el hilio ovárico, que está en el borde anterior del ovario. Pero bueno, repetir, se supone que lo vamos a ver con más profundidad en el reproductor, pero sí tiene que ver con las relaciones. ¿Se acuerdan que les dije que por detrás, el borde posterior del ovario se relacionaba con los vasos hipogástricos, arteria y vena, y con los uréteres, porque el uréter? Acá está arteria iliaca interna, ¿no es cierto? Vena iliaca interna, o hipogástrico, ¿no es cierto? Y acá está el uréter. La flecha está como la mona, pero este es el uréter. Se relaciona por detrás. No. Y se lo dejamos a la Hernán Ortega, que hace histología y biología, y no me meto tanto con eso. Pero esto es nuevo. Lo hice pensando en vosotros. Pero no lo subí de plataforma, así que sale de forma. Pero no lo voy a subir. Miren lo que dice acá. ¿Se acuerdan que les dije que los problemas de la glándula y de la hormona era si había una hipersecreción o una hiposecreción? Si había mucho o poco. Acá hay mucho. Acá hay poco. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Y este cuadro, el cuadro dice clarito, dice, primero, la primera columna está la glándula, ¿no es verdad? En la segunda columna está la hormona. En la tercera columna aparece si es que tiene hiposecreción. ¿Qué pasa cuando hay hiposecreción? ¿Qué pasa si hay hipersecreción? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Ya.
partimos por la somatotropina o somatotropina. ¿Quién la secreta? ¿La neurohipófisis o la adenohipófisis? La adenohipófisis, ¿no es cierto? Si se secreta poco, va a generar enanismo hipoficiario. Cuando el tipo está en desarrollo, ¿vale? Se está creciendo de bebé a adulto. Y por lo tanto lo que obtenemos, como dice ahí pitucamente, pequeño tamaño en estatura. Con lenguaje de calle sería un... ¿Ah? Con lenguaje de calle, ¿qué sería? Chato. Un chato o petizo, pero bueno, eso sería. Pero le podemos poner en la prueba chato o petizo. Es una persona de baja estatura. ¿Estamos claros? ¿Es correcto decir una persona de baja estatura? No, la palabra correcta es enanismo hipoficiario. A ver, me explico. Ella es de baja estatura, pero ella no tiene enanismo hipoficiario. ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama el de Moralejo compañía, el peruano? Miguelito. Él tiene enanismo hipoficiario. ¿Y por qué es enanismo hipoficiario? Porque a pesar de ser pequeño, sus proporciones son armónicas. ¿Vieron a los enanos que estaban en el... Bueno, yo sé que estoy desfasado porque esta cuestión es del siglo pasado. Yo estuve haciendo la cola para ver Star Wars la primera vez, o sea, el 76. Usted no estaba ni en proyecto. ¿Ya? Pero con los años han aparecido muchas fotos y muchos videos, ¿no es cierto?, de la filmación. ¿Vieron los tipos que estaban disfrazados en los trajes estos peludos, que no me acuerdo cómo se llamaban? ¿Ah? No sé cómo se llamaba, pero... ¿Ah? No. Esos son como ositos. Ya. A ver, esos enanos que estaban ahí, ¿eran como el Miguelito? No. ¿Cómo eran? Peludo. Eran chicocos, pero algo raro tenían, ¿no es cierto? ¿Qué más tenían? No me digas feos, porque ya... Eran como desproporcionados, eran como carantones, medio... Era un neandertal pero pequeño, ¿no es cierto? Sí. Claro. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que se siguió secretando somatotropina o somatotrofina, inclusive después que llegaron a la madurez, ¿vale? Sí, fueron adultos, y cuando son adultos pasa otro fenómeno, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman? ¿Robustos? Acromegalia, pero ya lo vamos a ver. Veamos acá. ¿Qué pasa si se secreta demasiado? En este caso, ya, miren, gigantismo hipoficiario. El gigantismo hipoficiario ya se da en los sujetos que están creciendo, es un aumento excesivo de tamaño y de estatura. Pero si se sigue secretando en los adultos, como ya no pueden crecer, ya se producen unos rasgos que son mucho más toscos y que se llama acromegalia, que son huesos, lo puse entre paréntesis, más robustos para que se entienda, ¿ya? Porque son huesos de mayor espesor. Algo parecido, aunque no se llama acromegalia, pasa en el enanismo hipoficiario, si sigue en esta condición, inclusive de adulto, pero no se llama acromegalia. ¿Estamos? Después tenemos algo que no enseñé, que es lo que se llama la diabetes insípida. La diabetes insípida es algo que es responsable, hay dos responsables en realidad. Uno, que sea de origen neurológico, es decir, el problema se produce en la neurohipófisis y se secreta mucha vasopresina. ¿Ya? Y hay, poca, está mal puesto, tengo que haberlo puesto acá, poca vasopresina, poca. Como se secreta poca, esto no va acá, va acá. Como se secreta poca vasopresina, se orina más. ¿Se acuerdan que la vasopresina reabsorbe el agua? ¿Ya? Como no se secreta mucha vasopresina o hormona antidiurética, el tipo orina más de la cuenta. ¿Ya? Aquí yo me enredé solo
copiar y pegar y lo puse acá, no, va aquí. Lo importante es que yo lo estoy corrigiendo de inmediato, va aquí. Cuando se secreta, hay poca secreción de vasopresina, se produce una diabetes insípida de origen neurogénico, mayor excreción de agua, orina. Hay otra que se llama de origen nefrogénico, que no lo puse acá. ¿Cuál es la de nefrogénico? Es que son las células receptoras de la vasopresina, aunque hay un buen nivel de vasopresina, no lo pescan, no le hacen caso, no lo captan. Y como no lo captan, sigue orinando. ¿Quedó claro? Bien, vamos. ¿Qué pasa ahora a nivel de la glándula tiroides? De todas maneras, voy a arreglar el power ahí, lo voy a colocar donde debe ser. Tenemos acá la glándula tiroides, como dice la señorita Sánchez, que no la veo acá. ¿Puedo contestar la prueba de 3T4? ¿Se acuerdan? ¿Ya? La triyodtirolina o la tetrayodtirolina tiroxina. ¿Ya? Si hay una hiposecreción de T3T4, vamos a tener hipotiroidismo congénito que va a generar telvinismo, retraso mental, y eso se los dije en el laboratorio, ¿lo recuerdan? ¿Ya? ¿Cómo se compensa hoy? Se les da desde que nace. ¿Ya? La hormona se le da de manera compensadora. No sé, como no soy médico, no sé si por vía oral o si por vía sanguínea, pero que se les adiciona. Y por lo tanto, encontrar el divismo por esta causa, ¿dónde la podríamos encontrar? En un cabro chico nacido en un pueblo allá en la Amazonas de estos que no conocen la tele. ¿Ya? Pero en las ciudades, en el mundo moderno, esto ya no sucede. Porque se le detecta tiempo, sino que es adicional de 34. ¿Ah? Ahora, tenemos lo mismo, disminución de T3T4, pero ya no en el niño, sino en el adulto. Y este concepto estaba, yo se los dicté, no sé si a todos los laboratorios, pero a muchos laboratorios les dije el concepto mixidema. ¿Ya? Y el mixidema, en el adulto, lo que genera es retención de líquido. Y aunque tú no lo creas, ¿algo tiene que ver con Gine? Sí. ¿Conocen ustedes el síndrome del túnel carpiano? ¿Lo suena? El síndrome del túnel carpiano es una compresión del nervio de llama a nivel del túnel carpiano en la muñeca. Y se da mucho, particularmente en las secretarias, también podría haber secretarios, pero habitualmente son mujeres secretarias, y producto de eso, producto de esta patología se inventó esa cuestión como de gelatina o gel de uno apoya la muñeca o el nuevo necesito del túnel carpiano. Siempre hay una aparato ahí donde coloca unos mouse y hay una cuestión como de gomita donde uno apoya la muñeca. Esa tontera, que fue una solución estrictamente ergonómica, era justamente para solucionar los problemas de síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Ahora, si usted no es secretario, usted la usa igual, si lo tiene, porque le sirve. Pero, una de las razones también que puede generar síndrome del túnel carpiano, usted lo crea, y por eso una de las primeras preguntas que uno le tiene que hacer a un paciente que viene con síndrome del túnel carpiano es: ¿usted sufre de retención de líquido? ¿Se le echan las piernas? Porque a veces el túnel carpiano se produce por, como dice ahí, mixidema. Porque al aumentar el volumen de líquido hay mayor compresión sobre el nervio mediano. Por si no lo saben. Ahora, si en la T3T4 hay una hipersecreción, vale decir hipertiroidismo, porque el otro era hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, en el adulto, encontramos las enfermedades graves de Gray. Y una de las características de la enfermedad de Gray es el exoftalmo. ¿Se acuerdan que les mostré a algunos unas imágenes cuando el tipo anda con los ojos saltones? ¿Sí? Tenemos una compañera que tiene el ojo grande, pero era hereditario, porque se parecía a su mamá, dice, de ojo grande y boquita chica. ¿Ya? Pero evidentemente estamos hablando de una persona que no tiene los ojos saltones y de repente, ¡pum!, en un par de semanas está con las pepas así. ¿Ya? Es porque hay un edema retroocular en la cuenca que hace que los ojos como que se salieran. Y acá aparece un concepto, dice bocio, pero bocio puede ser engañoso. El bocio, y no me refiero a lo mío que es papá porque estoy gordo, ¿ya? Me acuerdo que eran chicos o no habían nacido, don Francisco se operó la papada. Quedó pero
destaca, pero en menos de un año ya está de nuevo con papá, porque, a ver, es como si usted se hiciera un bypass gástrico. Hay mucha gente que se opera, ¿no es verdad? ¿Baja de peso? Sí. ¿Y a los 5 años están gordos de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque no cambian sus hábitos alimenticios. Porque el bypass gástrico le da una solución inmediata, con un impacto a los 6 meses y al año. Pero si usted no cambia sus hábitos alimenticios, a la larga lo que le dejaron el estómago que parecía una cajita de fósforo se va a empezar a ensanchar igual. Y al cabo de 2, 3, 4 años está gordo igual que siempre. Por lo tanto, y esto ojo, no tiene que ver con el sistema endocrino, pero ya que estoy acá, les tiro el palo. Existen varios métodos para bajar de peso, ¿ya? Pero el bypass gástrico tiene una, voy a inventar, pero no estoy muy equivocado. El bypass gástrico es una cirugía de alta complejidad. La tasa de mortalidad es estar en el 1%. 1,5%. Entonces usted me va a decir, bueno, una tasa de mortalidad despreciable, es poca. No. Significa que de 100 se muere 1 o 2. Yo no considero que sea poca porque podría ser su mamá, no sé si me explico. ¿Ya? 99 sale en Tiquitaca, 98 sale en Tiquitaca, pero se muere 1 o 2. Cuando hablamos de baja tasa de mortalidad, cuando hablamos de 0,01 o 0,03, nos sirve de un porcentaje muy bajo donde se muere uno cada 5.000 operados. Ahí ya estamos hablando de una baja tasa de mortalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el día de mañana, si usted quiere bajar de peso, por razones de salud, o lo que sea, tiene que pensarlo muy bien. El que no tiene tanta tasa de mortalidad es, ¿cómo se llama? El valor gástrico. ¿Ya? Es cierto que el efecto es más marginal, es la posibilidad de bajar cuesta más y no es una pastilla, pero es así, se dilata y le ocupa espacio al estómago. ¿Ya? Y no es cirugía. Entonces la tasa de mortalidad no existe. Yo se lo digo siempre porque si usted día de mañana o alguien que usted conoce, un familiar, se quiere operar, que lo piense muy bien, porque está asumiendo un riesgo, él va a pagar. La tasa de mortalidad parece poca, pero la verdad. Ya, bien. ¿Y por qué hablaba yo del bocio? Porque el bocio yo lo puse acá en el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Pero el bocio, que es el aumento del tamaño, la hipertrofia de la glándula tiroides, ¿ya? A veces por falta de yodo, ¿verdad? Se produce en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo e inclusive en el eutiroidismo, es decir, las concentraciones de T3, T4 están normales. Las razones son otras. Por lo tanto, yo le pondría un asterisco acá al bocio porque el bocio puede estar en las 3 condiciones. ¿Estamos? En el hiper, en el hipo e inclusive, en comillas, normalidad de secreción de T3, T4. Y después tenemos la paratiroides, donde la hormona se llama paratormona. Me falta la R de la comedia. Ya. Entonces, en el hipoparatiroidismo tenemos la disminución de calcio en sangre y esto genera contracciones y espasmos y fenómenos que se llaman tetania. ¿Se acuerdan que le hablé que se producía tétano, reacciones tetánicas? Y les dije que usted está escribiendo y de repente el músculo saltaba, ¿ya? Y si esto, la frecuencia del salto es muy de alta frecuencia, se llama tetanía o tetania, ¿ya? Por el contrario, si tenemos hiperparatiroidismo, se aumenta la resorción ósea, aumentan los niveles de fosfato y calcio en sangre, lo que induce a los huesos a perder calcio, aumentar los niveles de calcio en sangre y por ende los huesos se tornan más, comillas, más blandos y más frágiles y por lo tanto tienden a fracturarse con facilidad, que también se los dije en el laboratorio. Corteza suprarrenal, cortisol. ¿Se acuerdan del síndrome de Cushing y de Addison? Pero me imagino que no es nuevo para usted, porque usted ya lo investigó. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, degradación de las proteínas musculares. ¿Cuáles son las proteínas musculares? Actina, miosina, tropomiosina, troponina. Bueno, ya.
y redistribución de las grasas corporales que conducen a brazos y piernas extremadamente flacuchentas pero largas, acompañadas de una cara de luna llena, redonda, jiba de búfalo, ese no soy yo, aunque sí tengo acá un lipoma, pero bueno, estoy jodido, ya estoy más bien. Ya jiba de búfalo y abdomen en péndulo. La piel de la cara está enrojecida y en la piel que cubre el abdomen se forman estrías. Se produce hematomas con facilidad y la cicatrización de las heridas no es la adecuada. ¿Ya? Ahí está clarito definido lo que es el síndrome de... Escucha. ¿Estamos? ¿Cómo se llama la otra enfermedad? De Addison. ¿Ya? Ahí está la enfermedad de Addison. Y esta, obviamente, la hormona es un glucocorticoide más la aldosterona. ¿Y qué vamos a encontrar acá? El tipo va a estar aletargado, anorexia. Hay varios acá que necesitamos un poquito de esto, ¿no? Partiendo por el que habla. Pero hay otros. Por ahí. Usted tiene que comer más. Ya, entonces, estamos claros porque dice anorexia, que no tiene ganas de comer, ¿no es verdad? Náuseas y vómitos, pérdida de peso, hipoglicemia y debilidad muscular. La pérdida de aldosterona lleva al aumento del potasio, ¿no es cierto? Y la disminución del sodio en sangre. ¿Ya? La tensión arterial está baja, hay deshidratación, hay una disminución en el gasto cardíaco, eventualmente pueden haber arritmias y hasta paro cardíaco. La piel puede tener un aspecto bronceado. A ver, escucha, pero hablar de estas cosas es como hablar de la pared, porque si yo digo esto, usted no tiene idea. Hay un presidente, ¿cuál fue el último presidente norteamericano que murió en ejercicio? Kennedy. ¿Ah? ¿Quién fue? Kennedy, John F. Kennedy. Si usted ve algunos videos o alguna foto de John Fitzgerald Kennedy, se llamaba, que la vez que siempre se veía como que hubiera estado las Bahamas. ¿Por qué? Ya. Ahora, cuando hablamos de la médula, ya, la médula suprarrenal, y vamos a la hormona y tenemos la adrenalina y la noradrenalina. ¿Se acuerdan que esa nos preparaba para salir corriendo? Para ganar cachete, como dice ella. ¿Ya? Dice, si hay una hipersecreción, el resultado es una versión prolongada de la respuesta de lucha o huida. ¿Ves que suena más bonito que decir apretar cachete? Dice, de lucha o huida. Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial alta, niveles altos de glucosa en sangre y orina, un índice metabólico basal aumentado, rubefacción. ¿Qué es rubefacción? Viene de rubicundo. ¿Qué es lo que es? ¿Han pasado un bochorno alguna vez? ¿Les ha dado vergüenza? Coloradito. La pareja se puede tolerar. Bueno, eso. Ya. Nerviosismo, sudoración y motilidad gastrointestinal disminuida. ¿Se entendió, no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? Ya. El caso del páncreas. Vamos al páncreas. ¿Cuál ahí tenemos? La insulina, el glucagón, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el otro? ¿Los esteroides sexuales? ¿Sí, no es cierto? ¿O no? No. ¿Cuál es el otro? La somatotapina. Yo tiro cualquier cosa y todos me creen. Entonces teníamos la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Cuáles eran las células? Beta, alfa y delta, el orden que nos dije, no sé. ¿Estamos? Entonces, cuando la insulina está disminuida, hiposecreción, diabetes mellitus, la insulina es incapaz de promover el transporte de glucosa hacia la célula. ¿Se acuerdan que lo que promovía era que la célula ocupara la insulina para bajar los niveles de glucosa en sangre, ya sea para generar energía o para almacenarla como fuente de energía? Ya, entonces, si se secreta poco,
es incapaz de promover el transporte de glucosa hacia las células del cuerpo. El nivel de glucosa en sangre es alto y la glucosa se pierde en la orina. Y eso se llama glucosuria. Ojo, no es así, pero lo voy a decir de esta manera para que no lo olviden. Cuando la insulina se secreta en menor medida y hay altos niveles de glucosa en sangre, se produce glucosuria. Para decir, usted orina y se llena de mosca al tiro, no mentira, porque se supone que está dulce. ¿Ya? Eso es mentira, pero no se le olvide, glucosuria. ¿Ya? Y se pierde, dice la orina, ya. Los signos patognomónicos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Polidipsia, polifagia y pulitis. Que no se les olvide. ¿Ya? Después dice, en el caso de hiperinsulinismo, vale decir, ahora hay mucha insulina dando vuelta en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Aparece muy a menudo cuando un diabético se inyecta demasiada insulina. Entonces estamos hablando de diabetes tipo 1 o 2. Una. Los diabéticos, la diabetes mellitus tipo 1 son insulino dependientes. Los dos son no insulino dependientes. Entonces cuando hablamos de esto, habitualmente es por una medida de pana del propio enfermo o del cuidador. También podría ser, ¿no es cierto? Entonces dice acá, el síntoma principal es la hipoglucemia, nivel bajo de glucosa en sangre, que ocurre debido a que el exceso de insulina estimula demasiado la captación de glucosa. ¿Ya? Dice, la hipoglucemia resultante estimula la secreción de adrenalina, glucagón y hormonas de crecimiento humano. Como consecuencia aparece ansiedad, sudoración, temblor, aumento de frecuencia cardíaca, hambre y debilidad. Está jodido. La pregunta es, ¿uno se puede morir de estos procesos? Creo que en un grupo laboratorio dije que se producía cambios hasta en el comportamiento. Lo dije, ¿no es cierto? ¿Ah? Alguien que conozco, que no voy a decir quién, que es una persona muy seria. Todo el mundo lo conoce en mi familia, ¿ah? Una persona muy seria. Se descompensó en tal grado. Salió a la calle por hospital. No tenía ningún tipo de inhibición. Y el tipo era, pero no es capaz ni siquiera de hablar de calzoncillo frente a sus hijos. Se alteró su mente. Ya, con eso creo que tenemos suficiente. Acá tienen un resumen, sí, se los voy a subir igual para que no, ¿ya? Aquí tienen un resumen, como para que les hagan una idea. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, pero les va a servir a tener el contexto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, qué break. Si todavía partimos con la materia de hoy. ¿Qué hace el feocromocitoma? ¿Qué hace el feocromocitoma? Feo. Es feo. Es muy